La película Los coristas tiene un punto de comparación con el modelo conductista en la educación. Es una película francesa del año 2004. La trama se sitúa en 1949 con la llegada de un profesor de música llamado Clement Mathieu a un internado de reeducación para menores, que contaba con un régimen principalmente represivo. El sistema de conducta impuesto por el director del internado es sumamente autoritario. Todo se mueve bajo el paradigma de acción-reacción. El conductismo dice que los sujetos no tienen conciencia ni pensamientos. No se considera al sujeto en sí mismo, sino en cómo se manifiesta ante una situación. Mediante los condicionamientos adecuados, todos podemos aprender cualquier cosa. En esta teoría, aprender consiste en asociar un estímulo a una respuesta con el objeto de observar y controlar las reacciones del hombre. Este método lo podemos relacionar con la postura del director con respecto al régimen educativo impuesto en el instituto. Lo que buscaba el director y el resto de los docentes en esta regla de acción-reacción es que ante una situación que rompiera con el orden estipulado, acción-estímulo, se aplicara de forma inmediata un correctivo para evitar que se repitiera esta acción. Reacción-respuesta, corrigiendo así la conducta de los niños dentro del internado. Utilizar el modelo conductista dentro de la educación tiene como objetivo que se mantenga el orden y con esto lograr ciudadanos dóciles, trabajadores que modifiquen su conducta inadecuada y que respeten las normas para su futura inserción en la sociedad. Con este régimen, el director sostiene la teoría de que si sacamos el estímulo original, que en este caso es el instituto, la respuesta seguirá siendo la misma cuando sean adultos y las situaciones sean diferentes. De esta manera se puede justificar que hubo algún tipo de aprendizaje. Se puede ver la actitud del profesor Mathieu, quien no delata al alumno culpable para que éste pudiera reflexionar sobre su conducta, brindando un espacio de reflexión al alumno para analizar lo sucedido y no volver a repetirlo, utilizando así un método completamente distinto a la violencia que acostumbra el director. A partir de esto, el alumno reflexiona y actúa, produciendo una respuesta que resulta de la información que ya había recibido y procesado satisfactoriamente. Oscar Amaya nos sitúa crudamente en la época. Vivimos un tiempo donde la subjetividad infantil se configura fuera de la escuela y la familia, en una cultura producida por la tecnología que invade todos los aspectos de la vida del niño, absorbiendo su tiempo e intereses, lo que denomina existencia saturada. Este panorama nos muestra que nuestros niños y jóvenes corren el riesgo de ser una terminal de un sistema globalizado que determina cada vez más cuál es la información que llega y cuál no. Y esto nunca es políticamente inocente. El punto máximo tecnológico son los juegos de realidad aumentada, que estrictamente son de realidad disminuida, en tanto configuran un circuito de corte autístico donde las relaciones con el mundo son ignoradas. El modelo que se ve en la película es el tradicional, porque se ve la forma en que se les enseña, la forma en que se los tiene sentados sin participar y si se portan mal, se los castiga. Les pegan. El maestro es el único que habla y da la clase. Los alumnos repiten y memorizan. El maestro es el centro de atención y el modelo a seguir. La educación debe ser un proceso de autoformación. Al director le interesa no solo el objetivo a alcanzar, sino la forma de conseguirlo y ejercer su autoridad y jerarquía de una manera firme y respetuosa. La mayoría de los niños en un principio eran ladrones, desobedientes, malcriados, rebeldes, dañinos, no hacían caso, contestaban. Después fueron cambiando un poco su actitud. Se empezaron a portar bien, participaban en clase, fueron mejorando su personalidad, hacían caso y se controlaban. Si bien Oscar Amaya nos habla de varias versiones de la infancia, como la naturalizada, la infantilizada, la minorizada, medicada, mercantilizada, mediatizada o tecnologizada, la infancia desamparada, la infancia expulsada. Podemos ver que la película tiene una infancia infantilizada, ya que hay partes en las que el maestro Mathieu
defiende a Pepinó, ya que sabe que sus padres habían muerto y el niño era huérfano. También observamos una infancia minorizada porque ellos estaban encerrados en un internado en el cual se hacía y se obligaba a hacer todo lo que los adultos les decían. También lo relacionamos con la infancia medicada, ya que habían chicos que eran traídos de otros lados, como uno que llegó, que era de un internado que tenía bastantes problemas y le decían que era un experimento. También fue la infancia expulsada, ya que eran indiferentes, no se esperaba nada de ellos y los dejaban en ese internado sin pensar que podían mejorar. En la película también lo relacionamos con este bloque, ya que la relación padre-alumno y alumno-maestro no era la mejor hasta que llega alguien que hace un cambio y eso interfiere entre los padres y alumnos y alumno-maestro. Muchos educadores sostienen la importancia del aprendizaje activo contra la pasividad de las formas escolares tradicionales. El modo escolar de saber se funda en una relación particular entre distancia y proximidad. La distancia está en la base de las relaciones que los sujetos se establecen con un saber abstracto y realificado o cosificado en ciertos objetos o tecnologías y en ciertas posiciones educativas, como por ejemplo el maestro o profesor. Esta distancia, en muchos casos, se volvió exclusión y autoritarismo. En la vieja escuela fue una distancia irremontable entre maestros y alumnos o entre saber e ignorancia. Según Basen Juan Carlos, el mercado y el predominio de las relaciones de consumo que éste impulsa han reemplazado casi arrinconando a las anteriores fundadas en la transferencia sobre símbolos e instituciones que hacían nuestra identidad. La subjetividad moderna tenía como meta la formación de futuros ciudadanos puesta en manos de la familia y la escuela, reguladas éticamente por el Estado y tuteladas moralmente por la Iglesia. Esa forma de ser ha sido arrinconada por lo que llamamos subjetividad mediática, ligada a la figura del consumidor, sus prácticas y símbolos. La modernidad está agotando su potencialidad de instituir infancias mientras seguimos pensando que los niños deben escuchar y memorizar, concentrarse y permanecer quietos. Muchos niños cuya atención y la lógica de sus apetencias e impulsos está ordenada de otros modos.